Aleluya. Ahí estamos. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios. Y este mensaje quiero compartírselo porque el día viernes, cuando salimos a evangelizar, estábamos platicando con un varón, un hombre de edad, ¿verdad? Y platicamos acerca de los cambios que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Y yo le decía, nosotros tenemos que orar para que Dios transforme nuestra vida, pero también nosotros tenemos que participar de esa transformación. A veces nosotros oramos para que Dios quite cosas de nuestras vidas, pero a veces Dios nos deja a nosotros la responsabilidad de sacar esas cosas de nuestra vida. Amén. Entonces hay personas que pasan mucho tiempo en la iglesia y por más que pasen los años, no se ve un cambio en su vida. Es porque le ha faltado esa decisión de hacer cambios en su vida. Amén. Entonces, todas las transformaciones que tienen que ver con nosotros son decisiones de nosotros. Y hoy quiero hablarles acerca del enojo y sus consecuencias. ¿De qué les voy a hablar? Una cosa bien tremenda el enojo, ¿verdad? Hay quienes parecen así como tranquilos, pero cuando se enojan, uno los desconoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa el enojo y sus consecuencias? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 26, que enseña la Biblia. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol, ¿qué? Ni deis al diablo. Ahí no nos vamos a centrar, pero también les voy a dar otros textos bíblicos. Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol. Ahora, ¿la Biblia prohíbe el enojo? ¿Qué es lo que la Biblia advierte? No pequemos cuando estamos enojados. ¿Y qué es el enojo? El enojo se denomina al sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. El enojo por lo general nos predispone el ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta. ¿Sí? El enojo es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados, es decir, cuando nos hacen algo o dicen algo de nosotros o sucede algo que no nos gusta. ¿Me explico? Las causas del enojo pueden ser causas externas, es decir, cuando estas están relacionadas con situaciones que ocurren a nuestro alrededor, ¿sí? Como una falta de respeto, una actitud de desobediencia, un malentendido o un error. O sea, la causa del enojo puede ser externa. Suponiendo tú vas manejando, ¿verdad? Y se te mete alguien en el camino, eso te enoja, ¿verdad? O cuando vas a ir al cajero, ¿verdad? Y llevas harta prisa y vas rápido y se te adelanta alguien. Y eso te enoja, ¿verdad? O sea, el enojo es un sentimiento que experimentamos cuando nos sentimos atropellados o contrariados. Puede ser externo, es decir, puede ser algo que está fuera de nosotros, pero también puede tener una causa interna. Dice, cuando experimentamos dentro de nosotros mismos como problemas personales, situaciones del pasado no resueltas o recuerdos desagradables de eventos traumáticos, cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de enojo. Es decir, a veces el enojo puede tener una causa interna. ¿Me explico? Entonces, te puedes enojar a veces por causas externas, pero a veces también te puedes enojar
por una situación personal. Cuando estás y te acuerdas que te dijeron algo o te hicieron algo o hablaron mal de ti. Eso a veces provoca enojo. Aquí el detalle o lo que vamos a enfatizar es qué vamos a hacer cuando enfrentemos una situación que nos va a provocar a enojarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? La Biblia no dice que no podemos enojarnos. La Biblia dice, puedes enojarte. ¿Qué será airarse? Enojarse mucho. Sí, es como un enojo incontrolable. Dice, tú puedes enojarte, tienes derecho, pero lo que no puedes hacer es pecar cuando te enojas. Porque el enojo desata muchísimas cosas. El enojo también le da lugar ¿a quién? O sea, un enojo no controlado le da lugar al diablo. Ahora imagínense esas personas iracundas. Yo no sé si no es que están endemoniados. Porque es darle lugar al diablo. ¿Sí? Abrirle una puerta. Abrirle un resquicio. Cuando alguien se enoja y se deja controlar por ese enojo, le está dando la oportunidad ¿a quién? Al diablo. ¿Me explico? Cuando una persona está enojada, tiene cambios a nivel psicológico y a nivel biológico. Cuando nos enojamos, nuestro ritmo cardíaco empieza, el corazón empieza a bombear más sangre. Como cuando dicen que me hierve la sangre. Eso pasa. Alguien se enoja, su cuerpo físicamente experimenta esto, acciona, aparte del aspecto psicológico también, ¿sí? La frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan, se alteran. Es un sentimiento, es una emoción, es un estado de ánimo que si no se logra controlar, puede desencadenar una situación grave en nuestra vida. Yo creo que aquí no hay quienes se enojen, ¿verdad? No vinieron, gloria a Dios. Pero yo quiero hablarle a usted de qué es lo que pasa cuando permite que ese enojo le nuble el entendimiento. Lo primero es que dice que le da lugar ¿a quién? ¿Sí? Ahora, a lo mejor usted se está guardando de no tomar, de no fumar, de no adulterar, de no fornicar, de no chismear, pero tiene un carácter, un temperamento volado y el diablo dice, de aquí soy. ¿Verdad? Puede que se esté cuidando de todo, pero no está cuidando del enojo. Y el enojo trae terribles consecuencias. ¿Sí? Una persona cuando está enojada es capaz de hacer, sí, de verdad, incluso atentar contra su propia vida. Porque está en ese momento nublado, está emocionalmente, está en una condición terrible. Proverbios 14:17, no pierde Efesios 4. Gloria al Señor, gloria al Padre, amén. Proverbios 14:17. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, el que se enoja fácilmente, ¿qué va a hacer? Locuras. Aquellos que son de mecha corta, ¿qué van a hacer? ¿Cómo qué locura? Golpear, ¿qué más? Gritar, ¿qué más? Insultar, ¿qué más? Hasta matar.
Santiago dice que con la misma lengua que bendecimos a Dios, imagínese esa gente que está en el culto. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo. Pero cuando está enojado, un montón de groserías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está dando lugar al diablo. Está enojado, está enojada. El que se enoja fácilmente hará. Puede romper lo que tiene a su alcance. Su teléfono. Las ventanas, los vidrios. Sonría, Cristo le ama. El que se enoja fácilmente, el que se enoja, sí, pierde. ¿Me explico? El que se enoja fácilmente hará locuras. Es que en ese momento no piensa en otra cosa más que darle lugar y sacar su enojo, su furia. Y no me importa si me ve la gente, no me importa nada. Sí, porque le está dando lugar ¿a quién? Al diablo. Y el diablo más te atiza. ¿Sí? Sonríe, Cristo le ama. Diga, qué bueno que vine hoy. Aleluya. Porque hay quienes están guardando de no hacer ciertas faltas, pero el enojo los está arruinando, los está acabando. ¿Sí? Hacen locura, se golpean, se cortan. ¿Sí? Está esa enojada, está en un estado de exaltación. El problema es cuando se le baja, ¿verdad? Cuando se le baja se da cuenta de todo lo que hizo. ¿Verdad? Ya no lo vuelvo a hacer. Pero si no trabaja, lo va a volver a hacer. ¿Me explico? La Escritura dice, airaos, enójate, pero no peques. ¿Sí? Ni se ponga el sol. O sea, es decir, no mantengas ese enojo todo el día. A lo mejor tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer no llegó a la hora que te dijo que ver, ahorita que venga, nada más que llegue. No se la va a acabar. Y ahí está como toro. Ni ahorita que venga. Ni crea que se va a burlar de mí. No, ya desató la bestia. Sonría, Cristo le ama. Voy a dejar acá el teléfono. ¿Me explico? Y piensan que el enojo no los va a llevar a arruinarlos, ¿no? La Biblia dice, airaos pero no pecáis, ni ponga el sol. Hay matrimonios que se duermen enojados. Pues tú te vas allá a la sala, ¿verdad? Sonría, Cristo le ama. Santiago capítulo 1, versículo 19. Aleluya. Dios es bueno. Todo hombre, ¿qué? ¿Tardo o qué? Porque la ira del hombre no obra ¿qué? ¿Cómo debe ser el hombre y la mujer de Dios? Debe ser pronto ¿para qué? Para oír. Tardo. ¿Y qué más? ¿Sí? Primero, escucha. No hables apresuradamente, ¿verdad? Y no te enojes inmediatamente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Me explico? O sea, ustedes y yo debemos de aprender a escuchar más, hablar menos y enojarnos menos. ¿Me explico? Debemos de trabajar en ese área. Y yo cuando platicaba con este varón, dice que yo le digo al Señor que quite el enojo de mí. Sí, está bien,
Pero tú tienes que saber cómo despojarte de ese enojo. Porque tú te conoces si eras de mecha corta o no. ¿Verdad? Entonces tienes que saber qué vas a hacer porque puede que eso te esté arruinando, te estás guardando otras cosas, pero puede que el enojo sea tu talón de Aquiles, tu debilidad. ¿Sí? O sea, estamos hablando del enojo. ¿Podemos enojarnos? Sí, pero ¿qué es lo que no debemos hacer? A veces alguien me dice, pastor, es que usted se ve tan paciente como si no se enoja, que no me está viendo por dentro. Porque yo era un hombre muy, digo, era, por fe. Pero era de esos que si se le quedaban viendo a mi mujer, yo le decía, ¿qué le estás viendo? ¿Te debo algo? ¿Qué quieres? Sí, de veras. Sí. Yo yo era de pocas pulgas. Y Dios empezó a trabajar conmigo y sigue trabajando. Sí. Porque podemos enojarnos, pero no podemos pecar. Porque ese enojo incontrolado le está dando lugar al diablo. Y cuando alguien se enoja y la riega, dice, no voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy? Soy un sinvergüenza hipócrita. Mejor me alejo de la iglesia. Allá ganó el diablo, porque el diablo lo que quiere es alejarte de Dios. Y el diablo te va a estar provocando con cualquier cosita más si sabe que eres de mecha corta. Ahí va a estar, con tantito, provocándote. En el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los compañeros, con la familia, con los hermanos de la iglesia. Porque el único objetivo del diablo es matar, hurtar. A lo mejor no te seduce con hombres, con mujeres, con alcohol, pero el enojo es tu debilidad. Y el enojo te está llevando a la perdición. ¿Vamos bien? Una persona controlada por el enojo puede perder cosas invaluables. Números capítulo 20. Gloria al Señor. Números capítulo 20, ¿ya lo tiene? Lea conmigo el versículo 7. Y habló Jehová ¿a quién? Dijo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad ¿qué? A vista de ellos. Y ella dará ¿qué? Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir ¿qué? Entonces alzó Moisés ¿qué? Y salieron ¿qué? Y bebió. Ahora, ¿cuál había sido la indicación? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Por qué golpeó Moisés la roca? Porque estaba enojado. Y esto hizo que él no entrara a la tierra prometida. No fue una mujer, no fue el dinero, impidió llegar a su destino, fue él, el enojo incontrolado. Porque la instrucción fue, háblale. Pero a Moisés ya lo tenían cansado los del pueblo de Israel. Y en vez de hacer lo que Dios le dijo, agarró y 2 veces salió agua, pero él se privó de entrar. Ahora, usted se puede imaginar cuántos quizás se privan de la bendición a causa de un enojo incontrolado. Sí, el pueblo, por su rebeldía. Ahora, debemos meditar si no es el enojo lo que está impidiendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Porque le digo, a Moisés no lo sedujo una mujer, ni el dinero, ni la fama, nada. Lo gobernó su enojo.
Y su temperamento y eso hizo que perdiera algo invaluable. Hay personas que por no controlar su enojo pueden perder algo invaluable, como su salvación. ¿Me explico? En una ocasión escuchaba el testimonio de un pastor. Dice que discutió muy feo con su esposa. No soy yo. Dice que discutió bien feo con su esposa, pero se enojó a tal grado. Enojaron tanto y él salió de su casa así con ese enojo. Iba a predicar. Iba de camino a la actividad cuando tiene un accidente. Literalmente murió. Y él dice, yo ya estaba listo para entrar al cielo. Cuando voy para entrar, me dicen, no puedes entrar. ¿Cómo? Si yo, Señor, yo te serví. Sí, dice. Pero recuerda que lo último que hiciste fue airarte con tu esposa, decirle esto y lo otro y aquello, y le empezó a decir. Y le diste lugar al diablo. Señor, pero tantos años que me guardé, sí. Pero te dejaste gobernar. Y el Señor le dio gracia y volvió a la vida y le dijo, gente que no saben controlar su enojo, eso les puede llevar a perder su salvación. Porque el que se enoja fácilmente hará locuras y el enojo le da lugar al diablo. Así que piense antes de darle lugar a su enojo. No que no pueda enojarse, porque la Biblia dice, airaos, pero no, ¿sí? Porque puede que pierda algo invaluable. ¿Me explico? El enojo fuera de control puede llevar a hacer cosas inimaginables. Génesis capítulo 4, 3 al 5 nos habla de dos hombres. ¿De quiénes? De Abel y ¿quién más? Caín estaba enojado ¿contra quién? Contra Abel. Lo leemos, Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Sí, amén. ¿Qué hizo Caín? Se ensañó, se enojó. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué cree que provocó que matara a Caín a Abel? El enojo. Ese enojo incontrolable lo llevó a matar a su hermano. Se enojó tanto Caín que eso lo llevó a hacer algo que quizás no se imaginaba. Es que hay personas que cuando el enojo les gobierna, pierden la noción de lo que están haciendo. A algunos se les nubla la vista. Están tan enojados que no les importa si se lastiman ellos o lastiman a otros. Hay gente que por enojo ha matado a otros. Porque no midió las consecuencias de sus acciones. ¿Me explico? Proverbios 19, 18. Gloria al Señor. Proverbios 19, versículo 18. Castiga en tanto que haya esperanza, mas no que consejo, ningún padre corrija a su hijo cuando está enojado. Porque ese enojo le puede llevar a golpear de una manera inconsciente a su hijo o a su hija. Ahora imagínense si ese mamá es una persona iracunda. Cuando el hijo o la hija hace algo malo, le va a dar hasta que satisfaga
su enojo. Pero mientras el pobre hijo, la pobre hija, golpeados, lastimados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque le está dando lugar al. ¿Sí? Realmente estas cosas han pasado. ¿Sí? Padres que agarran y les pegan a sus hijos con cables, con lo que tengan a mano. No importa si tienen algo, la agarran y se lo avientan. Porque están, ¿qué? Enojados. ¿Por qué ven para arriba? ¿Por qué ven para abajo? ¿Me explico? Hay padres enojados que le pegan con el puño a sus hijos. De verdad. Y hay cristianos así. Los hay. De verdad. Que no controlan su enojo. O los destruyen con palabras cuando están enojados a los hijos, al cónyuge. Inútil, no sirves para nada. Me arrepiento de haberte tenido. Porque están, ¿qué? Enojados. Y no están midiendo todas esas palabras. Y ya cuando se le pasa el enojo, ahí va, me perdona. Yo siempre he dicho, de nada sirve pedir perdón si va a ser lo mismo. Si usted va a pedir perdón es porque tiene la determinación de que no va a volver a hacer lo mismo. Que se va a morder la lengua antes de hablar enojado. Ya tuvo que se quedar sin lengua ese lado. ¿Estamos bien? Quizás no es el mensaje que usted quería escuchar, pero es el mensaje que Dios quiere hablar. Amén. Porque yo, ¿para qué le voy a hablar ahorita de guerra espiritual si su enemigo no es el diablo, es usted mismo? Ahí le estamos echando la culpa al diablo. Ese diablo no me deja que, mira cómo. No, es tú, es que no tienes control sobre ti mismo. Y el diablo dice, ¿yo qué le hice? Solito se está destruyendo. ¿Me explico? El enojo incontrolado. No corrija a sus hijos cuando está enojado o enojada. ¿Sí? Porque le puede llevar a usted o a golpear de manera fea o a decirle palabras. ¿Sabe? A veces las palabras duelen más que los golpes. Los golpes pueden cicatrizar, pero una palabra que perfora, es como, piensa en esto. Escuche lo que le voy a decir. Piensa en esto. Es como si una víbora venenosa fuera y le mordiera. Aunque esa víbora se arrepienta, ya mordió, ya puso ¿qué? Aunque se eche para atrás, ya sembró algo ahí. Entonces, piense antes de. Porque una vez que sucede, muchas cosas pueden ocurrir. Airaos, pero no pequéis. ¿Vamos bien? Gloria al Señor. Yo sé que no están enojados, pues estamos hablando del enojo. El enojo fuera de control puede llevar a afectar nuestro cuerpo. Nos puede llevar incluso a la muerte. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 25. No sé ni qué tiempo llevamos, pero ya nos falta poquito. Primera de Samuel, capítulo 25. Ahí tiene un encabezado, ¿verdad? Su Biblia. Dice David y Abigail. Versículo 36. ¿Ya lo tiene? Dice, y Abigail volvió a Nabal. Para los que no saben esta historia, Abigail era esposa de Nabal. David había cuidado de los rebaños de Nabal. Le mandó a pedir un favor. Nabal se negó. David iba a ir a destruirlo, pero se aparece Abigail y le dice que no lo haga, que su esposo es un hombre necio.
Y esta mujer va y le salva el cuello a su marido, pero mire la reacción del marido. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba ¿qué? Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, o sea, lo que había hecho. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. ¿Y qué hizo? Y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió. Es decir, a Nabal le enojó tanto lo que había hecho su mujer, que le dio una parálisis, que lo llevó. Hay gente que se enferma por el enojo. ¿Me explico? ¿Por qué vienen los derrames cerebrales muchas veces? Por una situación emocional tremenda. Hay gente que de verdad, si no trabaja con ese enojo, lo puede llevar incluso a la muerte. En una de esas no vaya a ser que ahí quede. ¿Y todo por qué? Por biliosa. ¿Y de qué murió? De enojado. Imagínate que le pongan ahí, ¿y qué murió? Por bravo, por brava, por enojón. ¿Sí? Entonces, el enojo puede llevar incluso a la muerte espiritual y a la muerte física. ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que cuando está enojada le empieza a temblar el ojo ya. ¿Sí? Siente que el cerebro se le quiere salir. ¿Sí? Que ya tiene que aprender a trabajar, a no tomarse las cosas tan a pecho, a saber digerir. Dijera un hermano, a tener la unción del pato. ¿Cuál es esa? Que todo se le resbale. Que si ya hablaron allá de ti. Ah, no, ¿qué andan diciendo de mí? A ver, que vengan, que me lo digan en la cara. A ver, que. Ah, sí, allá, muy. Van a ver quién soy yo. Sonría, Cristo le ama. ¿Para qué va a hacer que el enojo lo destruya? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Para qué va a hacer que el enojo le haga perder su salvación? Que si hablan, déjenlo. ¿Sí? Que si fulano ya no le queda a usted muy bien, déjenlo. ¿Me explico? Viva en paz. Descanse en paz. Sí, pues descansar en paz es tener paz. Cuando usted se va a dormir, usted va a tener ¿qué? Paz. No que ni siquiera puede dormir por estar pensando. Y ahí está. Ay, y allá vi que pasó aquel fulano. Y no se acuerda que le presté dinero y ni me lo ha pagado el sinvergüenza. Y el otro anda como si nada. Y la persona aquí viene un paro cardíaco. O no puede ni siquiera dormir. ¿Me explico? Gloria al Señor. ¿Sí? Descanse en paz. ¿Sí? Cuando se vaya a dormir, Padre, voy a descansar en perfecta paz. ¿Sí? No es que algunos no pueden ni dormir por el enojo que tienen. 2, 3 de la mañana y ya están los ojos así. La ojera hasta acá. Al otro día al trabajo, buenos días, ¿qué tiene? Bueno. ¿Qué comiste, payaso o qué? Y todo el día anda amargado. Sonría, Cristo le ama. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la verdad absoluta. ¿Me explico? Entonces, realmente si alguien tiene problemas con el enojo, trabaje. ¿Sí? No tome las cosas tan a pecho. Aprenda a ser feliz.
Aprenda que usted no le va a caer bien a todos. ¿Sí? ¿Sí? Usted tranquilo, tranquila. No se enoje. ¿Sí? Deje que Dios actúe. Deje que Dios obre. Descanse, ponga en el Señor. Señor, hoy quiero controlar mi enojo, quiero controlar mi temperamento. Que si ya me dijeron algo, en vez de contestarle, voy a guardar. Yo sé que es difícil porque algunos le dicen una cosa y regresan como 10. ¿Sí? Y no es muy de ellos guardarse. Pero si usted quiere cambiar, usted va a tener que aprender mira, al rato hablamos. ¿Sí? No, las cosas en caliente. De una vez, lo que va a hacer, va a ser. Sí, sí, si vas a tronar, que truene de una vez. Y al rato está, ¿todo por qué? Por no tener control. ¿Me explico? No sea de esas personas que se andan matando y al rato ya andan paseando juntos. ¿Me explico? Y el problema es que no es una vez. El problema es que ya se ha vuelto un círculo vicioso. Yo fui vendedor de Electra. Yo fui vendedor de Electra. Era un buen vendedor. Y entre mi experiencia sabía yo cuando llegaba un marido que había tenido problemas con su mujer porque le compraba lo que la mujer quisiera. Pero ya la mujer venía con el ojo verde. No, esto ya. Y sí. Entonces, sí era una buena venta de ese. Ese era muy seguido. Y así se pelean. ¿Qué te compro, mi amor? Eso le dura como 2, 3 semanas. Ya la casa está tapizada, ya no sabe ni qué comprar. ¿Me explico? Entonces, mire, si usted ya conoce que cuando está enojado, en vez de hablar algo bueno, habla pura tontería. Apréndase a sonríe, Cristo le ama. Y si esa otra persona no se quiere quedar callada, y si usted es sabio, sensato, dese la vuelta. Porque para que peleen necesitan ver. Si esa persona quiere, hay que pelear con la pared. ¿Me explico? Punto. En vez de que le peguen a usted, que le pegue a la pared. Pensar 2 veces. Sí, si la otra persona no se controla, y si usted sabe que también le va a llegar un momento en que le va a rebasar. Una vez invitaron a un hermano recién convertido a ministrar un endemoniado. Y pues alguien ha visto a los endemoniados, ¿verdad? Pierden, no tienen control. Y el endemoniado se empezó a jalar, ¿no? Y va y le tira al hermano recién convertido un gancho al hígado. Y el hermano recién convertido le regresa. Endemoniado y recién convertido trabándose a los golpes. ¿Y qué le pasó? Pues es que me pegó y a mí nadie me pega. Pues sí, recién tenían una semana el pobre hermano y me lo llevan a eso. ¿Quién gana? Pero si la otra persona no sabe y no tiene cordura en sí, para que haya peleas se necesitan dos. Y si usted ya se cansó de estar peleando a cada rato y la otra persona no entiende, dése la media vuelta y diga, cuando se te baje, y aunque le digan, sí, no te importa, por eso te vas, ahí déjelo. Y al rato que se le baja, ya va a ver que lo va a pensar 2 veces. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque el enojo te puede llevar a hacer locuras. ¿Sí? Gloria a Dios, aquí no hay de esos. Bendito sea Jehová. ¿No vine? Gloria al Señor. Este hombre llegó a morir, se le dio un derrame cerebral por causa del enojo. Porque no le gustó lo que había hecho su mujer. ¿Sí? Habrán personas que hagan las cosas a su manera y no a la manera de usted.
Mejor lo hago yo porque todos lo hacen mal, todos lo hacen mal. Porque así hay gente. No sueltan. ¿Qué se ríe? No sueltan. ¿Sí? Y ahí están enojadas, enojados. Entonces, tienen que aprender a trabajar eso. Tienen que trabajar en el enojo. ¿Sí? Entiende que la gente a veces las cosas no las va a hacer como tú las haces. Tienes que aprender a tolerarlos, a ser pacientes. ¿Sí? Tienes que aprender a respire hondo. Pero no deje que el enojo lo lleve a pecar, a darle lugar. Que el diablo está ahí cuando está enojado. Dile más. Recuérdale la vez pasada. Y ahí estás. Y el diablo afuera. Y el hijo y la hija de Dios dándole lugar. Y el diablo diciendo, mira, el que te canta ya que hasta la lágrima aquí. Míralo. Porque es verdad. Realmente es verdad. Y esto hay que tomarlo en serio. Porque el enojo nos puede llevar a perder la salvación. ¿Me explico? Puede llegar a afectarle en su salud. Ya sufre de la presión. Ahí va para el médico. ¿Todo por qué? Por bilioso, por biliosa. ¿Me explico? ¿Seguimos o le paramos? Seguimos. Gloria a Dios. La Biblia dice que podemos enojarnos, ¿verdad? Pero que no debemos, ¿qué? Pecar, que no debemos darle lugar al diablo, que no debemos mantener el enojo. Perdone inmediatamente, amén. Controle el enojo, ¿sí? Muchos no duermen bien porque retienen el enojo y no lo sueltan. Se vuelve una carga en sus vidas. Romanos 12, 18. Aleluya. Santo. Si es posible, ¿en cuanto a qué? Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Sí, por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestros seres. Si de ti depende estar en paz con los demás, ¿qué tienes que hacer? Estar en paz. Perdonar, si de ti depende, haz lo que a ti te corresponde. Perdona. Deja pasar la ofensa. ¿Me explico? No retengas el enojo, no retengas la ofensa. Si de ti depende, acostúmbrate a estar en paz con las personas. No te tomes las cosas a pecho. ¿Sí? El único perjudicado eres tú. ¿Sí? Si al final de cuentas te vas a volver a hablar con la otra persona, ¿para qué te demoras tanto enojado? Perdona inmediatamente. ¿Me explico? ¿Sí? Si ya sabes que de por sí ahí se van a sentar a comer inmediatamente, entonces ¿para qué mantienes el enojo tanto tiempo? Perdona, en lo que depende de ti, aprende a estar en paz con todos, con las personas. Es que no le hablo a mi primo porque me hizo esta a mi prima. Sí, ya sabes que al final de cuentas te va a disparar un chocolate y tú lo vas a perdonar. Mientras dependa de ti, aprende a estar en paz. ¿Sí? Hasta con el pastor aprende. ¿Me explico? ¿Sí? En cuanto dependa de ti, aprende a estar en paz. ¿Sí? Hay gente que no va a cambiar. Hay gente que va a ser igual. ¿Para qué te estás enojando con ellos? ¿Para qué los quieres cambiar a fuerza?
Ese es asunto de ellos y Dios. Encárgate de tu vida. Encárgate de que Dios haga en ti la obra. Sí. Yo al principio, ¿cómo me enojaba con la gente de la iglesia? Porque yo los quería cambiar a todos. Pero entendí que yo no soy el Espíritu Santo. Y procuro estar en paz con todos. ¿Me explico? ¿A qué estar enojado? ¿Sí? Mi esposa y yo hemos aprendido a trabajar en eso. Y le damos gracias a Dios y aún seguimos trabajando. ¿Me explico? ¿Qué hacemos con el enojo, pastor? ¿Cómo lo controlo? Tienes que hacer lo que la Biblia dice. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Un texto muy, muy conocido. ¿Alguien lo puede citar, por favor? Así es. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia. Dice, he aquí yo estoy, ¿qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra en él. ¿Y cómo vas a lidiar con el ojo, en el enojo? ¿Cómo vas a controlarlo? Primero, realmente tienes que permitir que Cristo entre a tu corazón. Eso es lo primero. Tienes que permitir que el Señor Jesucristo realmente entre a esa área de tu vida. Mientras tú no le permitas tratar eso, no va a poder. No porque no tenga el poder, sino que tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Todo cambio es producto de una decisión. ¿Sí? Ahora, no significa que no vas a sentir, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, airaos, puedes enojarte, pero tienes que aprender a digerir, a saber cómo lidiar con esa situación, con el enojo. La Biblia no te está prohibiendo enojarte, ¿o sí? ¿No? La Biblia te está enseñando que aunque te enojes, debes saber cómo tratar con ese enojo. Para que no le des al diablo, para que no peques. No es que vas a ser de palo y no. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña cómo vamos a lidiar con esas situaciones. ¿Sí? La Biblia no te está diciendo debes de ser una persona insensible. No. La Biblia dice puedes enojarte, pero debes de saber cómo trabajar con ese enojo a fin de que no te gobierne, no te controle. De llevarlo a los pies de Cristo. Y lo primero, ¿cómo voy a controlar el enojo? Bueno, tienes que dejar que Jesucristo verdaderamente entre a tu vida. ¿Sí? Número 2, 2 Timoteo 1:7. Primero es que Jesús tiene que entrar a nuestro corazón. Número 2, 2 Timoteo 1:7. ¿Cómo lidio con el enojo? Dejando que Cristo entre a mi corazón. ¿Verdad? Apocalipsis 3:20. Número 2, teniendo o desarrollando, ¿qué dice 2 Timoteo 1:7? ¿De qué? Poder, amor y ¿qué será el dominio propio? No demonio propio, dominio propio. Autocontrol. Aprender a tener control sobre uno mismo. Sí, de parte de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, sino un espíritu de poder, de amor y, es decir, que cuando te enojes, el diablo va a querer provocarte, pero también ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios contigo, que te va a recordar las palabras del Señor. Y cuando el Espíritu Santo esté hablando de tu vida, tú tienes que ejercer el dominio propio. Tienes que desarrollarlo en Cristo Jesús. ¿Me explico? Tienes que recordar lo que la Biblia enseña y tienes que recordar cuántas locuras hiciste enojado o enojada. ¿Sí? Entonces tienes que
Y tienes que desarrollar ese dominio, el autocontrol. ¿Sí? Solo tú, mira, solo tú decides qué hacer cuando estás enojado. ¿A quién le das lugar? ¿O a Dios o al diablo? ¿Me explico? ¿Eres tú el dueño de tu voluntad? Tú vas a decidir que cuando estés enojado o permites que el Señor te fortalezca y el Espíritu de Dios te ayude, o le das lugar al diablo. Eso es tu decisión, tu responsabilidad. Y a mí cómo me enoja cuando alguien dice, perdóname, no lo quería hacer, es que estaba yo enojado. No, sí lo querías hacer y lo hiciste. No vengas con esa excusa barata. Porque esa es una excusa. No, tenías todas las ganas de hacerlo. Y tanto fueron tus ganas que no pudiste controlarte y terminaste haciendo nada. Eso de que, perdóname, no lo quería hacer. Eso es mentira. Si no lo hubieras querido hacer, realmente no lo hubieras hecho. Tienes que aprender a reconocer tus errores. Una de las cosas más terribles del ser humano es echarle la culpa a los demás de sus acciones. Es que si tú no me hubieras dicho nada, yo tampoco te hubiera dicho nada. ¿No? Te dijeron, pero en vez de guardar silencio, decidiste darle lugar al enojo. ¿Qué pasó cuando Jehová Dios visitó el huerto del Edén y Adán y Eva habían comido del fruto que Dios le dijo que no? ¿Qué pasó? Dios llamó, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Estaba yo escondido porque estaba yo desnudo y tuve miedo. Y Dios le preguntó a Adán, le dijo, ¿acaso comiste? ¿Y qué dijo Adán? La mujer. Y va Dios con la mujer. ¿Y la mujer qué dice? La serpiente. ¿Y la serpiente busca a quién echarle culpa? No había nadie. Porque esa es una característica del ser humano, echarle la culpa a otros de sus decisiones. ¿Sí? Entonces, es decir, mientras sigas culpando a los demás de tus decisiones, no vas a avanzar. Créeme, siempre tendrás a alguien a quien culpar, pero menos a ti. Tú tienes que aprender a ser responsable de tus decisiones, de tus actitudes, de tus acciones, de tus palabras. Tú y nadie más que tú. Eso es una verdad. Porque siempre buscamos culpables. Siempre buscamos a quién. ¿Sí? Es que en el negocio llegó un cliente y me hizo enojar. No, en el trabajo, en la casa. No. Seamos responsables de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo con el ojo número 1? Dejando que Dios entre a nuestra vida, a nuestro corazón, Jesucristo. Número 2, desarrollando dominio propio. Amén. Efesios 4:31, quitarlo, dice. Efesios 4:31, ya vamos a terminar, no se preocupe, amén. ¿Cómo dice? Quítense de vosotros, ¿qué? Santo. Quítense, o sea, nosotros tenemos que quitar de nosotros, ¿qué? Todo, fíjese, dice enojo. ¿Qué más dice? Ira. ¿Qué más dice? Eso es porque cuando alguien está airado o enojado, ¿cómo grita? En la iglesia, ¿verdad? Grita de júbilo. Pero cuando está enojado, son 4 cuadras y todo el mundo lo escucha. ¿Y qué? ¿Qué me escucha? Le dice, quítese de vosotros toda amargura. Todo ira.
O sea, usted tiene que aprender a sacar de su eso. A dejar de gritar tanto. Hay gente que no ha trabajado en eso. Le grita a todo mundo. Tenemos que aprender a trabajar en eso. A veces algunos hablamos así como con voz alta, no que estemos bravos. Mi esposa me dice, no hables tan alto, van a pensar que está gritando. ¿Y qué? Que no sepan los vecinos. Y ya, le digo, ya. Que no estoy gritando, pero es que parece que, pero no estoy gritando. Y tengo que aprender a trabajar. ¿Sí? Quítense de vosotros toda amargura. Ahorita no vamos a hablar de la amargura porque ese es otro tema bien sabrosón también. Todo enojo, toda ira y toda gritería y toda malicia que hay. Sí. ¿Sabía usted que hay gente que está enojada que como dice hace locura, le dice, le voy a servir a mi marido, pero en vez de echarle sal a los frijoles, le voy a echar azúcar? O le voy a esconder. ¿Sí? Tantas cosas, pero vamos a abordar mucho en eso. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. ¿Todavía está contento de haber venido hoy? Amén. Gloria a Dios. Itzel, qué gozo tiene Itzel. Gloria al Señor. Colosenses 3:8. Si es que tenemos que dejar la ira, el enojo. Ahora, ¿qué será dejar? Sacarla, ¿no? Dejarla. Ya no hacerlo, dejarlo. No es como aquellos que dicen, ya dejé la coca, pero en el refrigerador. ¿Sí? No. Dejar es dejarlo ahí y usted tiene que ir en otro sentido. ¿Me explico? Tiene que ir hacia otro camino. Tiene que dejar el enojo. Tiene que aprender a soltarlo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces tenemos que dejar el enojo. Gloria al Señor. Seguimos. Crucifique la carne todos los días. Esa es otra forma de lidiar con el enojo. Crucificando la carne. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? Ya no vivo yo. Y las cosas que ahora las vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y me amó a ti mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Con Cristo estoy qué? Juntamente. Sí. Cristo vive. Entonces tienes que recordar quién vive ahora en tu vida. Cristo. ¿Sí? Del Hijo de Dios. Así es. Entonces debes de crucificar la carne. Todos los días, no cada 8 días, no cuando vayas a un aposento, una velada de oración, no. Todos los días. En el trabajo te van a provocar, en la calle te van a provocar, la familia te va a provocar, las personas te van a provocar, pero tienes que aprender a crucificar la carne. ¿Sí? Debes de saber, tienes un enemigo que te va a buscar todos los días. ¿Sí? A veces vas a enojarte contigo mismo también, que no te salen las cosas y ahí va a estar la frustración, ese es un sentimiento de enojo. También. Sí. Y eso te puede llevar, a veces no te hizo nada a nadie, pero tú estás frustrado porque no te salen las cosas. ¿Sí? Y estás enojado contigo mismo. Y ya cuando te enojas contigo mismo, también te con los demás, porque estás frustrado. Tienes que aprender a lidiar con ese enojo personal, ese enojo interno. Amén. ¿Cómo le hago para
Controlar el enojo, dejando a Cristo entrar en nuestra vida, desarrollando dominio propio, quitándolo o dejándolo, crucificando la carne. Y Marcos 9:29. Y vamos terminando. Marcos 9:29. Si lo tuyo es el enojo incontrolado, métele a la oración y métele al ayuno. Porque hay cosas que no van a salir si no es a través del ayuno. Si ya fuiste a 1000 consejerías con los pastores y no pasa nada, métete a la oración y dile, Señor, ya me cansé de ser tan rabietas. ¿Sí? Métele a la oración y al ayuno. Así aprender a lidiar, a controlar el enojo y ya no ser controlados por el enojo. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos, el enojo tiene consecuencias terribles en la vida espiritual, en la vida física, emocional, en las relaciones. Así que la Biblia no prohíbe que nos enojemos. La Biblia prohíbe que pequemos cuando estamos enojados. ¿Me explico? Entonces, si en este momento empiezas a examinar y empiezas a ver cuántas veces te has dejado gobernar por el enojo, pídele perdón al Señor. Porque al que es más, no es a la persona que tienes enfrente, es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando procedemos de manera incorrecta. Él está ahí para fortalecerte, pero muchas veces Él no interviene porque tú le estás dando lugar al enojo. Primero tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo. Tienes que aprender a pedirle perdón a esas personas que ofendiste cuando estabas enojado o enojada. Y número 3, tienes que perdonar a ti mismo también. El amor de Dios es necesario para poder lidiar con el enojo. Amén. Si lastimaste a tu papá, a tu mamá con tu enojo, a tu cónyuge, a tus hijos, reconócelo. Porque la Escritura dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo quiero invitarle a que se ponga de pie y damos gracias a Dios.